¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Esto es Fiera al 100. Ya estamos listos para arrancar esta tarde de lunes 2 de mayo del 2022. Qué bueno que nos acompañan. Ya, lógicamente, con los ánimos un poco más tranquilos, supongo yo, luego de lo que sucedió este domingo en el último compromiso de la jornada número 17 de la Liga MX, partido en donde el conjunto Esmeralda quedó eliminado después de empatar 4-4 frente al equipo de los Diablos Rojos del Toluca. ¿Qué nos deja este resultado de la Fiera? Este empate que a final de cuentas se convierte en la tumba del cuadro de los Esmeraldas de León. Bueno, yo creo que hay que analizar, hay que checar qué fue lo que sucedió con el cuadro de los verdes, porque desde luego no es un asunto de un solo partido. Lo que sucedió con el equipo en esta última jornada número 17, termina por ser el reflejo de lo que sucedió durante todo el torneo. León había empezado bien el clausura 2022. Hay que recordar que incluso León venía de ser subcampeón de la liga, perdió la final contra el Atlas. Esto tuvo algunas consecuencias que quizás se hayan venido a reflejar hasta este momento, como por ejemplo la falta de una preparación adecuada en una pretemporada que le pudiera haber dado al equipo un mejor fondo físico para enfrentar los compromisos de este torneo. Una de las razones, una de las muchas razones que quizás tuvo el León para tener el resultado que a final de cuentas se dio. Pero obviamente no es la única. León enfrentó dos torneos. Enfrentó el torneo de la Liga de Campeones de la CONCACAF y enfrentó el torneo de Liga. Y en ninguno de los dos terminó por ser el equipo que se esperaba. Ya desde antes se había venido hablando de si el equipo estaba como para enfrentar dos torneos, si se habían hecho las contrataciones adecuadas para que el equipo pudiera responder con éxito tanto en la CONCACHAMPIONS como en la Liga. Quedó demostrado que no. A final de cuentas, el equipo de León quedó corto para los dos torneos que enfrentó. En la CONCACHAMPIONS fue eliminado por el Seattle Sounders, que está por definir si es campeón o no, con el equipo de los Pumas de la Universidad. Y en la Liga termina por irse en la fecha 17, después de que tenía en su destino el poder avanzar a la siguiente ronda. Dos últimos partidos al mando de Cristian Martínez, que si los hubiera ganado le hubieran dado los puntos suficientes para estar por lo menos en la repesca, y de ahí ya pensar en quizás alguna cosa más importante. Pero bueno, a final de cuentas no se consiguió y por supuesto que es momento de analizar las razones por las que el equipo finalmente no logra el objetivo, ninguno de los dos objetivos, incluso el más importante que pudiéramos decir era el de la CONCACHAMPIONS, la trascendencia a nivel internacional que otra vez vuelve a quedar pendiente. A mí me parece que un fracaso de esta naturaleza nunca es producto de una sola persona o de una sola causa. Siempre he creído que este tipo de cosas se van gestando y tienen varios ingredientes que hoy seguramente quedan en evidencia. Primero, desde luego, y para mí muy importante, es el hecho de que Ariel Holland no terminó por ser el técnico ideal para dirigir este equipo. Y eso nos va a llevar a otras cosas que enseguida vamos a analizar. Pero sí, por supuesto, me parece que Ariel Holland, desde el principio, tuvo que navegar contracorriente. Cuestiones de estilo, se decía. Ariel Holland, cuando fue presentado como nuevo técnico de León, recibió muchas críticas por ese pasado como entrenador de hockey, que algunos nunca le perdonaron. Pero más que eso, a mí lo que me llamó mucho la atención de la contratación de Ariel Holland fue el hecho de que siempre se dijo que era un técnico que le permitiría a León mantener el estilo
que tanto defiende el aficionado de la Fiera. ¿Cuál es ese estilo? Un estilo volcado hacia el frente. Un equipo que siempre trata de encontrar la portería rival, que a veces lo logra, a veces no, pero que siempre está generando opciones de peligro en busca de conseguir las anotaciones. No fue el estilo al que la gente de León estaba acostumbrada. El estilo de Ariel Holland, pues terminamos por encontrarlo apenas en este torneo, porque era hasta cierto punto un estilo híbrido entre lo que intentaba hacer Ariel Holland y lo que la inercia le mandaba al equipo, la inercia de ese fútbol que practicaron con Nacho Ambriz. Ideas futbolísticas de Ariel Holland que nunca pegaron, como por ejemplo el tema de decidir quiénes eran los laterales del equipo, la ubicación del Chapo Montes, que desde el principio fue distinta a la que tenía en la época de Nacho Ambriz, poniéndolo un poco más adelante, no como un contención o como un volante mixto que jugaba alrededor del contención fijo, que primero era Colombato y después fue Fidel Ambriz, sino más bien una especie de 9, un creativo en una zona muy hacia adelante que nunca terminó por entender el Chapo, o que nunca terminó por explotar Luis Montes de la manera adecuada, porque el Chapo en esa función no terminó por ser el jugador que se esperaba de él. Es cierto, León tuvo un torneo bueno, muy bueno diría yo, el torneo pasado, en donde llegan incluso hasta la final de la mano de Ariel Holland, pero muchos dirán es la inercia que ya se traía de cuando Nacho Ambriz lo dirigía, y quizás tengan razón. Pero este torneo las cosas fueron muy diferentes. Empezó bien, pero llegó un momento clave que tiene que ver con la eliminación del equipo en la Conca Champions. Y ahí se acabó la historia. Ariel Holland presenta su renuncia después de que el resultado es adverso, pero más que por el resultado adverso, yo me atrevería a pensar que presenta su renuncia porque ya el ambiente interno dentro del equipo no era el óptimo. Los jugadores o no le querían hacer caso, o no le entendían lo que él quería hacer, y entonces a final de cuentas terminaba por ser lo mismo. Ya no había una conexión, una comunicación entre Ariel Holland y el resto del equipo. ¿Quién tiene la razón en una relación de trabajo en donde el técnico, que es el que tiene que mandar, no es escuchado por sus subordinados? Muchos dirán, es que le tendieron la cama a Ariel Holland. Se negaron a jugar los futbolistas de la Fiera. Y Holland prefirió presentar su renuncia. Renuncia que no fue aceptada en una primera instancia. Ahí es donde entra, me parece, la responsabilidad de la directiva. A mí me parece que era el momento ideal para cortar por lo sano y para que León cambiara de técnico en ese momento. Justamente cuando Ariel Holland presenta su renuncia, era el momento para que el Club León, para que la directiva, para que Jesús Martínez se la aceptara. Porque quedaba tiempo para poder reponer las cosas. Se pensó que todo podía ser distinto en el partido final de la Conca Champions y eso ya nunca sucedió. León terminó sin ganar un partido en la liga en los últimos encuentros. El último partido que ganó León en la liga fue contra el Mazatlán y se dio poco después de la eliminación en la Conca Champions. Pero después vinieron derrotas y empates que a final de cuentas le costaron la calificación a León. León estaba a tiro de piedra de terminar como cuarto lugar de la tabla, si es que sus resultados eran los que se esperaba que pudiera conseguir en la parte final del torneo. Pero no solamente no se metió como cuarto lugar de la clasificación, sino que terminó siendo uno de los peores equipos del torneo. Y sus números lo dicen claramente. Evidentemente, el maquillaje de tener una repesca puede decir que León no estuvo tan mal. Pero quienes hemos visto jugar a León en los últimos torneos, sabemos que León estuvo mal en este Clausura 2022. Finalmente, si hablamos del técnico como responsable, si hablamos de la directiva, que tuvo también un papel determinante al no aceptar la renuncia de Holland en una primera instancia y lo hizo
hasta faltando 2 partidos para que terminara el torneo, también tenemos que hablar de los jugadores, de los elementos que son los que llevan a cabo el desempeño del equipo dentro de la cancha. Y creo que ahí también hay mucha responsabilidad. No vimos en este clausura 2022 a los referentes del equipo Esmeralda en su mejor nivel. Hablando del sector defensivo, no vimos a un Tecillo como líder de la zona defensiva, no lo vimos. No vimos en el medio campo a ese Chapo Montes, que nunca terminó por ser el conductor del equipo en ese sector del terreno de juego. No vimos a un Elías Hernández volar por la banda, ni vimos tampoco a un Jan Meneses que hiciera cambios significativos. No vimos a Dávila haciendo goles, terminó haciendo muy pocos goles en comparación con otros torneos. Y terminamos por reconocer que el único jugador que finalmente estuvo al nivel de lo que se esperaba de él es Rodolfo Cota. El portero de León terminó por ser el baluarte del cuadro Esmeralda en este clausura 2022. Si no hubiera sido por Rodolfo Cota, quizás el León ni siquiera hubiera alcanzado la posibilidad de pelear por el repechaje en la última jornada. Simplemente hagamos memoria. ¿En cuántos partidos el León sacó el resultado gracias a las actuaciones de Rodolfo Cota? Es cierto, se equivocó en el partido contra Tigres. Recibió 2 goles el León por responsabilidad directa de Rodolfo Cota, que no atajó bien en ese compromiso. Pero hablar de un partido de toda la temporada, de todo el torneo, clausura 2022, en donde señalemos los errores de Cota, es prácticamente nada. Creo que él fue el único jugador que estuvo al nivel de lo que las expectativas de la afición tenían para este torneo. Y es muy poco. En un torneo en donde tienes que estar a tope, en un torneo en donde las principales figuras deben acarrear el equipo hacia adelante, tener un solo futbolista que está a nivel es prácticamente nada. ¿Qué pasó con los seleccionados? ¿Qué pasó con Mena, por ejemplo? Mena, a final de cuentas, fue marcado por aquella lesión en los primeros partidos. En el partido contra Pachuca sale lastimado y después no regresa en su nivel. De hecho, no había arrancado en su nivel Ángel Mena. Él prefiere viajar con su selección en lugar de quedarse en León para recibir la atención y trabajar en la recuperación, porque su selección estaba a punto de lograr la calificación a la Copa del Mundo. Y aunque no fuera a jugar, Ángel Mena decide viajar con la selección. Y esto, desde luego, provoca que su recuperación sea más tardada de lo que se esperaba. A final de cuentas, Ángel Mena nunca termina por ser el jugador que todo mundo conoce, el jugador determinante. No solamente el goleador del equipo, sino el jugador que acarrea los balones y que se convierte también en un asistidor importante. No lo fue. Termina por ser otro de los jugadores que quedó corto. Si hablamos de los elementos chilenos que también estuvieron en selección, tendríamos que decir lo mismo, no hablando de lesiones, pero sí, por supuesto, de que ni Takeshi ni Dávila fueron los jugadores que deberían haber aprovechado ese impulso que da un llamado a la selección para poder conseguir algo importante con el equipo. No sucedió. Quedaron cortos. Y así nos podemos ir jugador por jugador y vamos a encontrar casos como el hecho de las nuevas contrataciones del cuadro Esmeralda. Gary Cajelmacher, jugador de la Fiera, no cumplió con las expectativas. Se le trajo para reforzar la defensa central y me parece que no hizo nada más que los que ya estaban aquí. Cajelmacher no fue más que Barreiro, Mosquera o que Tecillo. No lo fue. Y en esas circunstancias no podemos decir que tuvo un aporte significativo a la defensa del equipo. Hablar de Federico Martínez, del uruguayo que llegó a León, es hablar de un jugador que tampoco logró hacer algo importante con el equipo. Bueno, ¿y qué decimos de Santi Ormeño? Que por segundo torneo consecutivo quedó a deber en el equipo. Un solo gol consiguió el hombre encargado de hacer las anotaciones en el cuadro de los Esmeraldas de León. Así es muy difícil que el equipo pueda ser competitivo. Es muy difícil que el equipo finalmente pueda tener
un aspecto de protagonista en un torneo mexicano. Son jugadores que terminaron por no pesar. Son jugadores que a final de cuentas llegaron, permanecieron en el equipo, pero no le aportaron prácticamente nada. Y si vamos sumando todos estos factores al hecho de que la preparación física del equipo fue muy deficiente, bueno, tenemos el resultado de lo que vimos. Independientemente de si hubo pleito o no, que lo hubo seguramente, porque obviamente si el Chapo Montes no fue titular en los últimos partidos, es más, ni siquiera estuvo convocado en los últimos partidos de Ariel Holland al mando del equipo, es evidente que algo pasó. Es evidente, aunque no nos quieran decir qué sucedió, que hubo un rompimiento entre el líder del equipo, Luis Arturo Montes, y el técnico en ese entonces, Ariel Holland. Pero tiene mucho que ver, porque decía yo, hablaba del tema de la preparación física, tiene mucho que ver el hecho primero, y esto se los decía al principio de este programa, que León no tuvo una pretemporada como tal, porque llegó lo más lejos que se podía llegar estando en la final y no tuvo la preparación que finalmente tendría que haber tenido en una pretemporada. Después, durante la temporada, durante el torneo, hubo momentos en los que el técnico tenía la posibilidad de poder mejorar la condición física. En esa planeación que se hace antes de cada torneo, el técnico y su equipo saben qué semanas van a tener para poder hacer un trabajo físico más pesado, para poner a su equipo en mejores condiciones. Y lo que hizo Ariel Holland fue decirle, ¿saben qué? Váyanse de vacaciones. No tenemos al equipo completo y mientras no esté el equipo completo, no necesitamos estar todos aquí. Los voy a convocar cuando estén todos juntos y entonces sí podamos nivelar las cuestiones físicas dentro del equipo. ¿Cuál es el resultado? Un equipo disparejo, un equipo que se agotaba, que duraba cuando mucho 60 minutos a un nivel aceptable, un equipo que mantuvo la posesión de la pelota como una de sus principales características, pero que perdió otra muy importante: ser un equipo que generara constantemente acciones de gol en la portería rival. Y si no generas opciones de gol en la portería rival, a final de cuentas lo que sucede es que tienes un pésimo rendimiento en cada uno de los partidos. León tuvo en este torneo una de las peores ofensivas en los últimos años. El conjunto Esmeralda terminó este torneo de Clausura 2022 con 17 goles a favor, una de las cosechas más bajas del cuadro Esmeralda en los últimos años. Lógicamente no era como para pensar en algo muy positivo. Y si a eso le agregamos que por cada gol que anotaba León casi recibía la misma cantidad, bueno, nos vamos a encontrar con los resultados que ya todos conocemos. Perdón. Bueno, a final de cuentas, un equipo Esmeralda que simplemente pagó el precio de sus errores, en donde cada quien es responsable de la parte que le corresponde y en donde definitivamente pues el equipo no pudo finalmente salir adelante. ¿Qué viene entonces para el equipo de los verdes? La primera cuestión ya se dio y fue la salida del técnico. No es más Ariel Holland el técnico del conjunto de los Esmeraldas de León. Y no lo fue en las últimas 2 jornadas. Por cierto, Holland rápidamente encontró trabajo en los Cruzados, en la Universidad Católica en Chile, equipo al que ya había hecho campeón. Pareciera que lo estaban esperando y que Holland finalmente consiguió trabajo. ¿Qué va a pasar con Cristian Martínez? No creo que se vaya a quedar. Cristian Martínez ayer en la rueda de prensa posterior al partido contra Toluca hablaba de estar muy agradecido por la oportunidad que le dio el equipo verde. Hablaba de ser un hombre que estaba viviendo su mejor momento y que quizás era el momento más feliz de su vida. Bueno,
le va a durar poco, yo creo. No creo que vaya a seguir adelante. Cristian Martínez estuvo al frente del equipo 2 partidos y empató los 2 partidos. No los pudo ganar. No le ganó a Santos, no le ganó a Toluca, y esto marcó el destino de la Fiera. Que es muy poco tiempo para poder definir si un técnico puede o no con el paquete de ser el entrenador del equipo, quizás. Pero a final de cuentas sí queda claro que hubo decisiones que no se tomaron de manera correcta o que definitivamente no se tomaron ayer en el partido. Los cambios, las modificaciones, las elecciones de los jugadores, las funciones que tenía que hacer cada uno, en fin, eso es definitivamente atribuible al técnico en cuestión, en este caso a Cristian Martínez. Y bueno, finalmente pues no sucedió nada con él, así es que no creo que se vaya a quedar al frente del equipo de los Esmeraldas. ¿Qué va a pasar con los jugadores? Seguramente algunos tendrán que salir. Yo no soy de la idea, y esto se los he dicho muchas veces en el Poder del Fútbol, yo no soy de la idea de que el equipo tenga que desmantelarse, hacer una limpia, un borrón y cuenta nueva, quitar a todos los jugadores, quitar al técnico y empezar de nuevo. Está demostrado que mientras los equipos hagan más cambios, de 8 o 9 futbolistas, les va a costar más trabajo empezar de cero. Tienes que tener una base de futbolistas. Ningún equipo que se respete cambia a todos los futbolistas. Esto no puede ser. Esto no puede suceder. Yo les decía hoy por la tarde en el Poder del Fútbol que a mí me parece que con esta misma plantilla de jugadores, que prácticamente es la misma que fue subcampeona frente al Atlas, la misma plantilla con 4 jugadores, con 3 jugadores, sería totalmente diferente. Claro, con un técnico que sepa trabajar con estos jugadores y que sepa llevar al equipo al éxito. Porque, como lo hemos dicho, una parte del fracaso muy importante es lo que hizo Ariel Holland con el equipo de los Esmeraldas. Por eso me atrevo a decir que con 3 o 4 jugadores, que es lo que generalmente se hace después de un torneo, el equipo puede ser diferente. Y el equipo puede ser protagonista. Claro, tendrán algunos que salir, esto es inevitable, como siempre sucede, como pasa cada torneo, jugadores que se van y otros que llegan. ¿Qué se le pide a la directiva? Que en este caso trate de ser lo más efectiva posible para poder conseguir jugadores que puedan, con el reto de hacer de León un equipo nuevamente competitivo. Esto es importante, porque hay muchos que dicen, es que la directiva no hizo nada por traer a jugadores que pudieran de alguna vez, de alguna ocasión, ser el killer, el matón del área. Bueno, hay que hacer memoria. Hay que hacer memoria. Y la directiva de León trajo a Leo Ramos. No funcionó. Pero cuando llega Ramos, era un jugador cotizado. Y se trataba de que en León hiciera cosas importantes. No las hizo. La directiva trajo a Ormeño. ¿Qué pasó con Ormeño? Un año en donde prácticamente ha pasado desapercibido. Hace unos días, Ormeño, en una convivencia con aficionados, a pregunta expresa de un aficionado que le hizo en una dinámica que planeó el club, reconoció que él dejó de hacer muchas cosas y que no es responsabilidad total del técnico lo que sucedió con él. ¿Qué pasó entonces con Ormeño? ¿Por qué un jugador que fue cotizado, que se pelearon varios equipos, que varios equipos querían tenerlo en su plantilla, no funcionó con el León? Algo seguramente sucedió por ahí también con Ormeño, que termina por ser una gran decepción para los aficionados del conjunto de los Esmeraldas de León. Y esto desde luego pues pesa porque ahí están las inversiones, ahí están los proyectos de traer jugadores que se supone tendrían que ser efectivos y que no lo fueron. Entonces, para el próximo torneo, definitivamente León tiene que traer gente que pueda responder. ¿Qué se necesita?
Bajo mi punto de vista, ¿qué se necesita? Ustedes tienen el suyo y seguramente lo están expresando. Y si no lo expresan, lo saben, lo tienen en la mente. ¿Qué se necesita para que León vuelva a ser un equipo protagonista? Desde luego, se tiene que seguir insistiendo, porque, insisto, ya se hizo, pero no funcionó. Y no porque ya se haya hecho, se tiene que dejar de hacer. Se tiene que seguir insistiendo en buscar un jugador que sea efectivo en el área rival. Un centro delantero que haga goles con el equipo. No puede ser posible que el mejor goleador del equipo tenga 5 tantos. Cuando antes, que no, ni siquiera había un centro delantero de las características que estamos pidiendo, se llegó a tener a 3 futbolistas con 7 goles cada uno. No puede ser posible lo que está pasando con el equipo. Se necesita que se traiga a un centro delantero efectivo en el área. ¿Es una inversión fuerte? Seguramente lo va a ser. Los delanteros están muy cotizados y no es fácil encontrar a un centro delantero que pueda ser efectivo y que obviamente responda a las expectativas. Segundo tema. En el medio campo, no sé si Ángel Mena necesite a alguien que apriete. No sé si Ángel Mena después del Mundial se vaya a ir, pero falta todavía un torneo para que esto suceda, para llegar al Mundial. Y habrá que ver qué va a pasar con Ángel Mena. ¿Está Ángel Mena en el nivel que se quiere? ¿O necesita tener alguien que apriete por ahí en el sector del medio campo como volante por derecha? En la central es evidente que falta alguien más. Y en la lateral de la derecha nunca se encontró a un jugador que pueda hacer lo que hizo en su momento Fernando Navarro. No se hizo. No se hizo, no se llegó, no se concretó Mosquera como lateral derecho, no lo terminó por hacer de la mejor manera. Tampoco lo hizo el Avión Ramírez, ninguno de los dos funcionó. Y se tiene que buscar a un jugador que tenga la posibilidad de retomar esa posición y de hacerlo de manera correcta. Mientras esto no suceda, León seguramente no va a ser el equipo protagonista que todo el mundo quiere. Me preguntan mucho porque por aquí veía yo algunas de las preguntas que me han estado mandando y que habláramos de la cantera y si es una solución. Yo creo que no es la cantera y se los he dicho muchas veces. Me parece que León no trabaja la cantera para que sea surtidora de jugadores para el equipo de los Esmeraldas de León. Desgraciadamente así es y lo hemos visto con el paso del tiempo. Son muy pocos los jugadores que hemos visto ya debutando con el equipo y que se han logrado consolidar. La mayoría de ellos en la zona de la contención. Saludos Arturo Besonar, gracias por estar por aquí. Estoy leyendo algunos videos de la gente que se está conectando ya y que está mandando puntos de vista y opiniones para ver qué es lo que nos dicen. Dice Juan Carlos Montes, buenas tardes Adriana, esperar la siguiente temporada, así es el fútbol y el negocio del fútbol, buena tarde. Gracias. Pedro Camacho, Adrián, buenas tardes. Como ya se venía diciendo, lamentablemente a los Esmeraldas no les alcanzó el repechaje. Parece, dice, parece como si fuera un capricho, nuevamente se quedan fuera de llegar más lejos. Los jugadores quisieron despertar en los 2 últimos juegos. Fue causa de cómo venían jugando un estilo sin rumbo ni idea. Saludos Alejandro Pons, gracias. Saludos Claudio Alba, saludos. ¿Quién más nos escribe por acá? Lisette González, saludos Lisette. Gracias a Lisette, a Marco Montiel. ¿Quién más nos dice algo? Arturo Besonar, depende del nuevo entrenador, pero creo que algunos jugadores clave terminan su ciclo en el León. Este tema es interesante porque ¿quién decide si un jugador es o no apto para seguir jugando en el León? Uno diría que el técnico, ¿no? Uno diría que el técnico tendría que decidir si un jugador se queda o se va. Pero ya sabemos que en muchas ocasiones, y no solamente en León, sino en el resto de los equipos de la Liga MX, estas decisiones las toman los directivos. Ormeño llegó a León por una decisión de los directivos, no por una decisión de Ariel Holland.
Entonces, la lógica nos indicaría que primero se tendría que contratar al técnico y después analizar quién se queda y quién se va en el equipo de los Esmeraldas. Marco García, ¿qué se ganan con correr jugadores y técnicos si la directiva sigue contratando pura basura? Estuvo bien que León no entrara al repechaje, no traían con qué pelear, al contrario, iban a dar más vergüenza. Nunca he estado de acuerdo con este tipo de comentarios, mi estimado Marco García, siempre lo he dicho, a mí me parece que el tema de deporte siempre te exige pelear, tengas pocas o muchas posibilidades de tener éxito. Así es el deporte. León ha sido campeón así. León ha sido campeón sin que se esperara mucho de ellos. Saludos a Ismael Chapa Pulido, chistosito como siempre. Milton Ávila, Nicolás Larcamón será el nuevo técnico de los Verdes. Ya nada más están esperando que termine la participación del Puebla. Eso se habla mucho. Se habla del Larcamón como una posibilidad. De hecho, Larcamón se decía que podía llegar antes que Holland. Finalmente esto no sucedió. Pero para que el Larcamón llegue al conjunto de los Esmeraldas, la directiva de León tendrá que ganárselo a varios equipos que van a pelear por él. No va a ser fácil. Larcamón es un técnico cotizado. Incluso este torneo al Larcamón se le cayó al Puebla. Se le cayó el Puebla. Terminó sin ganar en los últimos compromisos. Y esa racha positiva que tuvo al arranque del torneo le alcanzó para terminar dentro del repechaje. Pero salió de la zona de calificación directa en donde estuvo mucho tiempo porque nadie lo alcanzaba. Pero Puebla terminó mal el presente torneo. Beto Hernández, saludos Adrián, esperemos ver nuevos jugadores el próximo torneo. Varios ya terminaron su ciclo. Gracias Beto. Uno más, Luis Enrique Torres. El equipo León tiene lo que se merece. Jugadores que jugaron para lo que consiguieron. Eliminación en fase regular. Buscar culpables es inútil porque lo son todos. Técnico dubitativo, jugadores caprichosos y directiva tibia. Ojalá que se trabaje para el próximo torneo con más convicción e idea. No es buscar culpables, mi estimado Luis Enrique Torres. Yo creo que hay que buscar responsables, no culpables. Y es diferente. Pero cada quien tendrá que asumir. Si ya se fue Holland no tiene nada que ver en este asunto. La directiva tendrá que tomar cartas en el asunto y tratar de que el torneo sea mejor. Sergio, ¿en qué posiciones estaría bien esos 3 o 4 jugadores? Ya lo comenté. Chino Vargas, saludos. Beto Hernández, un técnico y un buen preparador físico. El preparador físico seguramente va a venir sugerido por el técnico. Así es que depende de qué técnico se contrate para saber qué preparador físico traerá. Hay equipos que tienen un preparador físico institucional y que llegue el que llegue, pues es el preparador físico que tiene el equipo. No es la mejor solución porque a mí me parece que el técnico tiene que trabajar de la mano con el preparador físico y diseñar un plan de trabajo para toda la temporada. Ángel Flores, una pregunta. ¿Aquino postularía a la dirección de León en cambios? No te entendí, mi estimado Ángel. Javier Bravo, coincido, no se pueden ir tantos como quisiéramos, pero sí que sean puntuales en las posiciones que se necesita. De acuerdo contigo, mi estimado. Ángel Flores, apostar por la cantera una temporada. No, Ángel, no es una solución apostar por la cantera. Este es un romanticismo de mucha gente que quiere ver esto y que a mí me parece que no están pensando de manera clara. No puedes darle la responsabilidad a una cantera. Es decir, no puedes agarrar y decir, a ver, suban a la sub-21 y que sea la que juegue el torneo. No se puede, esto no se puede, es fútbol profesional. Tienes que traer jugadores que sean los mejores en su posición, o por lo menos la mayoría de los jugadores que sean importantes en su posición. Lo he repetido muchas veces. León tiene jugadores en su cantera que no están preparados para ser profesionales. Y no es culpa de ellos, es culpa del diseño de trabajo que se hace en las básicas de León. Si uno ve lo que está haciendo la sub-18 y la sub-20 de León, se va a dar cuenta que lo están haciendo muy bien.
los equipos están clasificados a la liguilla, pero falta ese enlace para que las cosas puedan funcionar también en la primera división. ¿Y cuál es ese enlace que falta? Y lo hemos hablado muchísimo. Que los entrenadores del primer equipo estén al pendiente de lo que sucede en las básicas, que llamen constantemente a jugadores y que los pongan a jugar, no que los observen, que los pongan a jugar y que asuman que pueden cometer errores. En el último partido, Pedro Hernández ya no apareció en la convocatoria. No creo que esté castigado por los errores que cometió. Simplemente esto es lo que sucede con los técnicos. No se les da continuidad a los futbolistas que vienen de las básicas. Pero no es una solución romántica el decir que pongan a un equipo de menores como para castigar al primer equipo y decirles, aquí están estos chavos con hambre de triunfo. Es mandarlos al matadero, no se puede hacer eso. El fracaso se lo debe principalmente a Holland y a Jesús Martínez, dice Gabriel Espinosa. Luego, a un grupito de jugadores pusilánimes y otros que ya dieron lo que tenían. Juan Carlos Sánchez, hace falta un goleador comprobado. Ahí está Dineno y el Dientes, que vendan los troncos que tiene. Ormeño era un jugador comprobado, era un goleador comprobado y miren lo que pasó. Javier Bravo, me gustaría que busquen mexicanizar un poco más al equipo y bajen su promedio de edad, porque el equipo es viejo. Bueno, mexicanizar al equipo lo encarece. Es fácil. Si quieres tener a los mejores jugadores mexicanos, vas a tener que pagar más. El promedio de edad, de acuerdo contigo, es un equipo que necesita bajar su promedio de edad. No puedes en una liga en donde te permite cierto nivel de jugadores extranjeros ser más papista que el Papa y tratar de mexicanizar el equipo asumiendo que con eso te va a ir mejor. No lo creo, me parece que no va por ahí este asunto. Adrián Arriaga, Adrián, aunque no leas los mensajes de americanistas, no le hace. De todos modos, el León no sirve para nada. Es un equipo chico. Adrián Arriaga, que obviamente le va a la América. Y pensaba que no iba a leer su mensaje. Claro que sí lo leo, mi estimado Adrián Arriaga. Los equipos del Arcamón no juegan de manera espectacular, como todos exigen aquí en León. Ese es otro detalle. Habrá que ver si a la gente de León le gusta el estilo del Arcamón, en caso de que llegara a concretarse su contratación, como por ahí puede sonar. Paco Martínez, saludos. En vez de preocuparte por tu equipo, aquí andas. ¿A quién se lo mandaron? Pues Adrián Arriaga, Freddy López. Así son los del América, ¿qué te puedo decir? Javier Durán, los equipos chicos nunca ganan campeonatos, y menos a los que se llaman los más grandes. Allí tienes a Querétaro como ejemplo. Bueno, ya es una pelea aquí con Arriaga que se mete aquí nada más para provocar. Ya saben cómo son los del América. Saludos, Adrián. Yo pienso que a León solo le falta acomodar bien a los jugadores, como decías, porque Mosquera de lateral, cuando es central, etcétera. Son cosas que suceden. Bueno, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Gracias a Liliana Galindo. Gracias también a... ¿Quién más me faltó por acá? A Omarcillo Mendoza, a Cristina García, a Chuy Vargas, a todos, gracias por estar con nosotros esta tarde en Fiera al 100. Los esperamos el próximo miércoles con más de La Fiera. Por lo pronto, se tiene que trabajar desde ya para planear el próximo torneo y que este tiempo que el equipo va a estar fuera de circulación porque no calificó ni siquiera el repechaje, sea de utilidad para planear una muy buena temporada. Gracias, que tengan buena tarde. Nos escuchamos en un rato más en El Poder del Fútbol. Hasta pronto.